su libreta de notas porque tenemos supuesta acusación constitucional. La oposición evalúa una ofensiva contra la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner luego de que la Contraloría concluyera que excedió sus atribuciones. Me gusta. Excedió sus atribuciones y vulneró su deber de abstención al solicitar información reservada a la PDI. Tremendo. ¿Le parece, usted vamos al callo, que se merece? ¿Puedo hacer 2 comentarios sobre la fecha antes de partir? Si ustedes me lo permiten. Usted, profesor. Ya, primero, hoy día se cumplen 150 años del nacimiento de Luis Emilio Recabarren, el multifundador de sindicatos en Chile, padre de la prensa obrera, padre del pensamiento socialista y principal activista de la unidad de los trabajadores chilenos para la concreción de sus objetivos y su bienestar en la vida. Además de fundador del Partido Comunista de Chile. Le recomiendo a los jóvenes que viven hoy día navegando errantes en este mundo tan difícil, tan falto de certezas, ¿cierto? Que conozcan la vida de Luis Emilio Recabarren, que es un muy lindo apostolado. Lo segundo es que por supuesto lean el poema que le dedica Pablo Neruda, que es un gran poema. Ojalá leerlo en voz alta porque tiene un ritmo. Y lo segundo es que este miércoles se cumple el plazo máximo de la prórroga que solicitó el gobierno del presidente Kast para responderle al diputado Gonzalo Winter, quien habla en tercera persona, a ese nivel hemos llegado, para responderle qué habló con Peter Thiel en La Moneda. ¿Cuándo se cumple, perdón? El miércoles. Es decir, quedan 48 horas para que el gobierno de Kast responda qué habló con Peter Thiel en La Moneda. Solo hago un pequeño paréntesis para recordarle a todos, ya tuvimos una clase de 20 minutos de quién era Peter Thiel, de la cual he recibido mucho agradeciendo. Mucha gente en la calle me ha dicho, oye, que estuvo entretenido eso, yo no sabía que eso iba a funcionar, pero mucha gente quedó muy contenta. Pero solo para agregar, desde que hablamos de eso hasta ahora, han pasado más cosas. Se descubrió este club de Peter Thiel con multimillonarios donde analizan cómo crear sectas, ¿cierto? Cómo armar partidos políticos también. Y recordemos además que él está en un conflicto con Anthropic, es decir, el de Cloud, justamente por el uso militar de la inteligencia artificial y por la intención de Thiel de crear armas autogobernadas por inteligencia artificial, que es justamente lo que motiva la encíclica del Papa, que la presenta junto al dueño de Anthropic, que está en un conflicto abierto con Peter Thiel. ¿Qué vino a hablar Peter Thiel con José Antonio Kast? No en la casa de Peter Thiel, no en la casa de José Antonio Kast, sino en tu casa, el Palacio de la Moneda. No lo sabemos, pero en 48 horas más el gobierno del presidente Kast está obligado por ley a responder la pregunta. Ya, y mi pregunta de zapa y ansiosa, ¿qué pasa si esa respuesta, porque usted acaba de decir que está obligado por ley, son puros tirando ahí... Voy a decir algo que un político jamás puede decir. No lo sé. Ay, no sabe. Porque no si sé, esa respuesta carece de respuesta... Y yo... Claro, es que es difícil la pregunta, ¿no? Porque es una cosa del derecho administrativo. Tendríamos que ver cuál es la respuesta. Porque además, algo van a responder, pues. Si la pregunta además es muy fácil de responder. ¿Qué habló? Podría decir... Del horóscopo. Podría decir eso. Claro. Entonces, después hay que verificar si es que los órganos que se dedican a revisar la transparencia en Chile consideran que la respuesta es satisfactoria, y después hay que verificar si no sale alguna vez un desmentido al respecto. Acá están diciendo que puede responder con metáforas. Solo quiero añadir lo que decía el diputado de que hay un grupo secreto que lidera Peter Thiel llamado Dialogue, 113 miembros altos, autoridades, ejecutivo, un comandante activo de la OTAN, 2 senadores estadounidenses, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Así que un grupo tipo, no sé, yo me imagino esa película Stanley Kubrick, ¿la recuerdan? Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados, una cuestión media así. Y Peter Thiel, claro, es una de las personas que en este momento gobierna el mundo. Así, las corporaciones, los grupos que controlan la inteligencia artificial son quienes están tomando la información de nuestra data. Ustedes a veces hablan por la inteligencia artificial, les cuentan sus cosas. Todo así que ellos los tienen, así que sean cuidadosos y respetuosos con lo que le cuentan a ChatGPT, a Cloud. Ojo que a Gemini. Cloud sí trabajaba con Palantir en cuestiones militares, solo que en algún momento no quieren ir más allá. Por lo mismo. Pero por lo tanto, cuando están decidiendo cómo bombardear un país, toda la información que tú le has proporcionado a Cloud, efectivamente ellos la tienen a la hora de decidir qué bombardean, a quién vigilan, etc.
Bueno, Así que estén atentos. hice la descortesía de no responder el... No, ahora le toca ya Diputado, disertar. hay una crítica de la ciudadanía, incluso del mismo sector. A ver, si la izquierda está acusando a la derecha constitucionalmente, la derecha dice, paremos las acusaciones constitucionales, estamos perdiendo tiempo, y si viceversa, lo otro alegan. Dice lo mismo. Dicho eso, está alegando la gente porque acusaron a Nicolás Grau, porque perdemos tiempo, porque seguimos con este tsunami de libelos acusatorios. Entonces yo le pregunto, bajo esa lógica, ¿hay que acusar eventualmente, si dan los antecedentes, a la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner? Es una pregunta muy compleja. Primero, aclarar, yo me imagino que aquí ya lo han hablado, pero contexto, ella a horas de haber asumido, pongámosle que son 48, toma una decisión que no tiene ninguna justificación desde su cargo, le solicita a la policía información sobre funcionarios en una determinada causa, que son funcionarios que sabemos por trascendidos, nada formal, que estaban en un conflicto con ella dentro de la fiscalía, ¿no? Ujú. Pero evidentemente que eso no tendría nada que ver con su rol de ministra, y si tuviera que ver, en los 6 meses que han pasado, ella podría en cualquier momento decir, les voy a contar porque esto tiene que ver con mi rol de ministra. Que no lo haya hecho 6 meses después, a mí me hace presumir con bastante holgura que no tiene nada que ver con su rol de ministra, por lo tanto lo hizo por motivos, es decir, ocupó su cargo por un asunto que no correspondía a su rol de ministra. Es decir, no estaba velando por el bien común, sino que estaba buscando una finalidad personal. Y dejar de velar por el bien común en un cargo público y velar por una necesidad o por un asunto personal es la definición de falta a la probidad, que está en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Entonces, nosotros como oposición fuimos responsables, hicimos una comisión investigadora, es decir, vamos a llamar a la PDI, vamos a llamar a la Contraloría, vamos a llamar a la exministra Steiner, para que le expliquen al país, en el lugar que corresponde, que es la Cámara de Diputados, qué ocurrió, por qué ocurrió, cuáles son sus explicaciones. El tema siguiente es, si hay una flagrante violación de una ley, que en realidad la Contraloría dice que ella no viola la ley, ¿no? Pero que viola el principio del buen funcionario, digamos, el principio Excede las atribuciones. excede sus atribuciones, ¿no? Después viene la pregunta de si eso es una violación de la Constitución o no. Pero luego viene la pregunta política, que si ya se la dejo planteada a los turninos, ¿no? ¿Es conveniente políticamente? ¿Sirve? ¿Para quién? ¿Para su sector? ¿Para el país? La pregunta es a quién le sirve y a Para quién el no. país, para el país. Cuando una violación es demasiado grave, uno como parlamentario se ve en la responsabilidad de hacer la acusación constitucional, porque teniendo las facultades en tu poder y no ejercerlas, digamos, también requiere una explicación, Obvio. ¿no? Yo no digo que siempre hay que ejercerlas, pero si uno de repente dice, ¿sabe qué? Hay una facultad que no voy a ejercer, bueno, tiene que dar una explicación de por qué. Entonces, el nivel de gravedad también nos va a llevar a determinar el nivel de oportunidad, que tiene que, o sea, si es oportuno o no hacerlo, que tiene que ver con lo que planteaba Sebastián. ¿Te puedo decir, Sebastián? Por supuesto. Hemos perdido cantidades de horas impresionantes en el Congreso por las acusaciones constitucionales. Es cierto que mi partido participó o impulsó algunas durante el gobierno del presidente Kast y aprobó varias, cerca de 10, en un contexto bastante distinto de pandemia y de estallido social. Ustedes lo conocen. Luego vienen las acusaciones contra el gobierno del presidente Boric, todas infundadas, ninguna se aprobó, que son más. Y ahí viene el primer acto hipócrita, que es que la gente de Chile Vamos suele ir como a paneles ultramoderados, es decir, si me permiten la imitación, algo así como, qué atroz las acusaciones constitucionales, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Pero las votan todas a favor. Entonces, al mismo tiempo que el mundo mercurial, empresarial, de élite, que tiene razón en considerar que las acusaciones constitucionales muchas veces son una pérdida de tiempo, ellos le dicen, tienes toda la razón, son terribles. Pero el día de votar, las votan todas a favor. Y luego, como tienen el control del relato de los medios de comunicación, instalan la idea de que las acusaciones constitucionales son algo propio de la izquierda, inclusive propio del Frente Amplio, cuando no hay ningún argumento para eso. ¿Quién es el presidente que más acusaciones constitucionales recibió en la historia de Chile? A ver, trivia. A ver qué dice el chiflón del diablo. ¿Qué dice el subterra de turno que hay ahí? ¿Quién es el presidente que ha tenido más acusaciones constitucionales en su contra en la historia de Chile? Boric es el segundo. El primero, Allende. Entonces, ¿por qué diablos se instala la idea
de que la izquierda hace muchas acusaciones constitucionales si los que más han recibido son Allende primero, Boric segundo. La UDI hace una, si me permiten la palabra, una barcedad, que es que aparece Guillermo Ramírez y dice, sí, después de la acusación de Grau, yo creo que es muy importante no hacer más acusaciones constitucionales. Dejémoslas ahí. Pero señor, como la izquierda debería aprender la lección. ¿Cómo la lección si usted votó a favor de la acusación de Grau? La totalidad de su partido la votó a favor. La mayoría de sus senadores, no, todos sus senadores lo votaron a favor. Y su coalición, que es Chile Vamos, el 85% de los diputados la votó a favor y la mayoría de los senadores también la votó a favor. Entonces aparece Pepe Out y hace un tuit y dice, me parece súper interesante el comportamiento que está teniendo Chile Vamos de oponerse a las acusaciones constitucionales infundadas. ¿Perdón? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Chile Vamos estuvo a favor de esta acusación. Que además la de Grau tiene algo inédito, que es que nunca había sido dirigida desde un gobierno la acusación constitucional, y en segundo lugar, que no tiene poco fundamento, sino que tiene cero fundamento. Está planteada está basada en una mentira, en un informe que hace Quirós en donde insinúa que hay proyecciones que son culpa de alguien, dice que hay instruido un sumario para evaluar las responsabilidades personales, y luego de esa noticia y de esas declaraciones, encoraja a los republicanos que salen con todo. Sale el ex jefe de gabinete del presidente Kast, Benjamín Moreno, sale el hijo del presidente Kast, y el presidente Kast dice, no, yo no tengo nada que ver con esto, en base a unas declaraciones del ministro del Interior, o sea, del ministro de Hacienda, el presidente Kast. Pero ¿y el sumario lo conocemos? No existe. Y después el Consejo Fiscal Autónomo va a decir, no tengo idea qué es esto. Pero no es aceptable, uno, que digan que la izquierda es la que hace las acusaciones constitucionales infundadas, y dos, que nos digan que hay que aprender la lección de la de Grau, si es que ellos fueron los... Le pregunto como individuo y le pregunto como colectivo. Las dos preguntas. Y como mandante, que es lo más grave. El individuo, el mandante, y el colectivo, su partido, el Frente Amplio. Como individuo y como mandante, como diputado y como parlamentario, ¿está disponible para votar a favor de una acusación constitucional contra la ex ministra María Trinidad Steiner? Y como representante de su partido, ¿usted cree que la colectividad, su bancada de parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, si hay los antecedentes suficientes, apañaría el libelo acusatorio contra la exministra? Claro, lo que pasa es que usted dice con cierta ceremonialidad, usted estaría de acuerdo a aprobar dispuesto es la palabra dispuesto, pero dice rapidito la frase clave, que es, si estuvieran los antecedentes suficientes. Sí, rapidito. Claro. ¿No están los antecedentes suficientes? O sea, yo creo que el actuar responsable de la Cámara de Diputados, que es lo que no hizo la derecha nunca, es primero recabar, hacer una comisión investigadora, citarla, venga a explicarnos, que venga el señor de la PDI a explicarnos. O sea, primero, antes de hacer el libelo acusatorio, y en vez de hacer esos libelos acusatorios ridículos que hace Republicano, que yo creo que lo describen como con la boca, ¿sí? ¿Ya? En donde dicen burradas, o sea, cosas que si fueran una presentación en la escuela de Derecho, te reprobarían, ¿no? Yo creo que lo primero es juntar toda la información posible, citar a todos los involucrados y a partir de eso evaluar los antecedentes. Pero no quiero dejar pasar la idea de que la oportunidad política también debe ser evaluada. ¿Sirve? ¿No sirve? Acá yo como mandante le pregunto, porque usted dice, vamos a recabar los antecedentes. ¿Acaso no son suficientes? Mira, Contraloría concluyó que Steiner actuó fuera de sus atribuciones al requerir antecedentes detallados sobre funcionarios de la PDI mediante un oficio reservado, cosa que a mí me parece grave. También determinó que incumplió el deber de abstención debido a que las solicitudes estaban relacionadas con una investigación que ella había encabezado previamente como fiscal. Gravísimo, me parece a mí. Y bueno, la legalidad del retiro de la ex subsecretaria Consuelo Peña no está en discusión, o sea, no lo encontraron ilegal, pero igual fue dentro de este pero contexto. Pero es que yo creo que eso va a ser un tema jodido dentro de la comisión investigadora. ¿Lo último de Consuelo Peña? Claro, pues porque no hay ilegalidad en la medida en que el trámite se hace ajustado a derecho, ¿no? Se hace correctamente. Claro, está dentro porque de efectivamente no es Trinidad Steiner la que le dijo y hoy te vas, sino que fue donde la persona que fue en privado, en una conversación que no conocemos, a decirle a la persona que sí tiene facultades para sacarla, que la saque. Pero por eso el tema es que ellos van a tener que contar todo eso en la comisión investigadora. Y ahí vamos a contar con un montón de información. Y también debo decirle a todos que yo soy una persona que acata
con fuerza cualquier fallo de la Contraloría. Más eso no significa que yo siempre esté de acuerdo con lo que diga la Contraloría. Entonces, en este caso estoy de acuerdo. Pero para mí tampoco es como designio divino. Po. Es una institución del Estado que siempre se debe acatar. Pero yo puedo tener diferencias con una declaración de la Contraloría. Ahora, desde el punto de vista político, aquí algo súper importante es que el presidente Kast nombró una persona que no tenía idea dónde estaba parada. Con todo el respeto a Trinidad Steiner como fiscal, como ser humano, ¿no? Como persona. O sea, como fiscal regional de Tarapacá hizo una gran labor. Hizo una gran labor, pero aquí tenemos una nueva detuvo a miembros del Tren del Agua. O sea, detuvo y encarceló, logró probar los hechos, ¿no? Eso es un gran trabajo. Me han dicho además gente relacionada que efectivamente es un gran trabajo, pero esto es una nueva lección de algo muy aburrido que yo digo muy a menudo en este panel, ¿no? Que la democracia no tiene por qué tener héroes, ni tiene por qué ser divertida. Trinidad Steiner llegó con la presentación justamente de ser la mujer que tuvo la capacidad de enfrentar y encarcelar al Tren de Aragua. Eso ustedes que saben de rating, saben que genera un personaje extraordinario, con fuerza, con ímpetu, se enfrentó al Tren de Aragua. Pero la democracia y la política no es lo mismo. El ministro anterior era un experto en derecho administrativo. Entonces ustedes me preguntan, ¿le habría pasado esto a Cordero? Obvio que no, po. Si hay alguien que sabe exactamente cuáles son las atribuciones del ministerio, cuáles son las atribuciones de cada ministerio y de la policía, es Cordero. Entonces, respetar la política como oficio y constatar que en materia de seguridad el presidente Kast no tenía nada. No tenía presupuesto, no tenía planes, no tenía proyectos, no tenía encargados, no tenía ministra, y a la ministra que puso, lo primero que hizo fue hacer un acto ilegal para fines personales. Pero, diputado, no sé si estoy entendiendo mal, pero a lo mejor usted cree que Trinidad Steiner lo hizo sin saber que estaba por sobre sus atribuciones al no saber dónde estaba parada. Ese asunto sería irrelevante, porque el artículo 8 del Código Civil de Chile desde 1851 dice que la ley se presume conocida por todos. Claro, o sea, si voy a asumir un rol de ministra, uno no, porque eso también, sí, pero también se aplica a tipos. Porque ¿qué pasa si tú ahora me matas? Y en el juicio dices, en tu nuevo juicio, porque ya estás en juicio. Ya estoy en juicio. Dices, yo no soy abogada penalista, no sabía que el homicidio estaba prohibido en Chile. Ah, inocente. No, pues. La ley se presume conocida por todos. Para todos. Claro, porque si no, uno siempre podría alegar la ignorancia de la ley para zafar de su incumplimiento. Y en este caso un ministro no puede alegar el desconocimiento de la ley. O sea, sería... No sabía. Senador. Absurdo. Perdón, diputado. No, diputado. No, es que le voy a hablar sobre un senador, que además amigo de usted. Senador Diego Ibáñez. Ayer estuvo en Mesa Central. Gran amigo, un saludo al Belloto. Usted tenía un podcast con él. Tenía, sí. Ya no somos iguales. Ya no son, entre paréntesis, mos igual. Por la canción de 2 minutos. Claro. Era una burla a nosotros mismos. Porque ahora son un vigilante de la federal. Son buchón. Porque son buchón. Era una... Queríamos expresar abiertamente el dilema de ser 2 personas que se consideran rebeldes y que al mismo tiempo son políticos institucionalizados. Bueno, ayer estuvo, usted escucha Mesa Central mientras camina, lo ha contado varias veces. Ayer estuvo en Mesa Central, ¿lo escuchó? Y dijo que se aleja la idea de la acusación constitucional contra Steiner, pero apunta al gobierno y que la responsabilidad se tiene que asumir, y hace un énfasis en que políticamente es viable. El punto es que socialmente la gente nos quiere ver discutiendo sobre el subsidio unificado al empleo, sobre Sala Cuna, sobre cómo avanzamos en lo que está esperando hace más de 3 años. Y ahí yo le hago la pregunta a usted, diputado. Se puede hacer la acusación, probablemente los antecedentes están, probablemente es muy fácil que junten los 10 diputados que se requieren para hacerla. Ahí también hay un proyecto de ley para elevar el estándar para hacer un libelo acusatorio. Pero yo me pregunto, estratégicamente, dentro del ajedrez político, ¿vale la pena hacer la acusación constitucionalmente? Hay tantas cosas que la gente está esperando. Y se lo pregunto poniéndose en el lugar del ciudadano, no de la estrategia política de su sector. Es que ahí va mi punto de que yo defiendo que haya que evaluar la oportunidad política además de la legalidad. Y además defiendo la comisión investigadora, en donde he sido duramente, ¿cómo se dice? Desafiado por Pancito, ¿ya? Interpelado, diría yo, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si las declaraciones que se dan en la comisión investigadora aumentan la magnitud del escándalo?
Entonces, la discusión de la oportunidad política se modifica. Po. ¿Me explico? Ujú. Pero yo estoy de acuerdo respecto a que las acusaciones constitucionales, es bueno decírselo al país, no son gratis. Cuestan algo muy escaso, que es atención en el debate público. Es decir, el tiempo que yo voy a estar persuadiendo al país de la acusación contra Steiner, lo pierdo en el tiempo que tengo en persuadir al país de lo mala que es la mega reforma tributaria. O sea, el costo no es cero. Por eso No mismo es le neutral, pregunto. no es gratis. Y además se pierden muchísimas horas de trabajo parlamentario. Yo en este momento tengo 4 proyectos de mi autoría trabados en el Senado que cuentan con la mayoría del Senado. Es decir, que el hecho de que se conviertan en ley, o sea, que el Muy poder posible. político de Chile está de acuerdo, pero que solo necesito las horas Congreso para que se aprueben. Uno de ellos, la prohibición de las llamadas spam. Eso hay acuerdo. No logro que se apruebe porque hay otros proyectos con urgencia en la tabla. Entonces, no es gratis. Se ocupan muchísimas horas. Se ocupa tiempo del debate público, en donde yo tengo que estarle explicando al país que la mega reforma tributaria es antipatriota, que le va a echar, que va a hacer retroceder el desarrollo humano de Chile. Entonces, evaluemos la oportunidad juntando los antecedentes. Acá preguntan cuánto cuesta una C a Chile en términos económicos. Yo creo que horas hombre, Yo no ¿Hora tengo- hombre? horas hombre y ¿O- horas mujer. Yo no de trabajo tengo el parlamentario. cálculo económico, pero tengo un cálculo de horas extraordinario que hizo Pablo Rebolledo y que aquí Pablo Rebolledo me dice que él se compromete a publicarlo. Lo puedo publicar a través de mi cuenta. Pablo Sí, Rebolledo, un miembro de su equipo parlamentario. es un miembro de mi equipo Que ha parlamentario. venido para acá el Pablo Rebolledo, claro, ¿no? claro. Nuestro Pablo Rebolledo. Saludos a Pablo Yo creo que lo estás Rebolledo. confundiendo. Sí, Yo creo se ha que, venido para a acá. ver, voy a mostrarte Se ha venido, por se ha venido. Instagram. ¿Se ha venido venido. Pablo Rebolledo? ¿Ha venido? Ah, entonces sí, lo estoy Pero confundiendo yo. pero voy a publicarlo. Oye, ¿qué día Cata García, tu asesora de prensa, se va a sentar en esta mesa? Jamás, dice. Jamás, yo la conozco y es cero tímida. No, y además buena comentarista también. La tira ahí. Hay que preguntarle a ella después. Ya, ¿Podemos decir la Pablo hora, Rebolledo, no? en las horas, ¿las tenemos o no? No, sí las tengo. Lo que pasa es que yo Ah, pensé todavía que, no está pensé autorizado. No, sí está autorizado. Pensé que por el tiempo era mejor publicarlo y dejarlo como a disposición de la gente, pero sí, puedo leer. A ver. A ver, tengo justo acá el del gobierno del presidente Boric. En las comisiones que lo revisan, fueron 125 horas y 39 minutos. Es decir, durante 125 horas y 39 minutos hubo al menos 5 diputados en comisión revisando acusaciones constitucionales contra miembros del gabinete del presidente Boric, incluyendo a un delegado presidencial, no solo gabinete. En horas de la sala de la Cámara, 37 horas y 45 minutos. Para que se hagan una idea, una jornada de sala dura como 4 horas. Y yo te diría que se aprueban unos 3 proyectos de ley por jornada. Entonces uno puede calcular que en 37 horas, si se aprueba un proyecto de ley por cada hora y media, hagan los cálculos Obvio. del retraso que esto ha significado. Y ojo, que estoy hablando, estoy diciendo algo que puede ir contra los intereses de la oposición, por decirlo así, porque estoy hablando contra La acusación el uso contra- indiscriminado de acusaciones constitucionales, cuando hoy día los acusables son los ministros del presidente Kast. Pero creo que es un acto de sinceridad frente al... Porque esas horas, ¿de quién son? ¿De quién son esas de horas? nosotros. Son del pueblo. de los po. mandantes. Entonces yo le tengo que decir al mandante, al pueblo, que si yo tomo una u otra acción en su representación, ambas tienen costos. Y ambas se hacen con cosas que son, con bienes que son de ellos. Ya sea las horas de Congreso o ya sea la impunidad en la que quedaría una persona si es que no la acusas. Así es, y estamos con el diputado Gonzalo Vinter. Mira, acá dice, diputado, el pueblo prefiere que trabajen en defender derechos en vez que trabajen en las acusaciones constitucionales. Alguien por acá dice en el chat, es obvio que la derecha acusó a Grau sabiendo que cuando se destaparan las ilegalidades de Steiner, leí antes, iban a hacer una acusación constitucional. Se adelantaron, dice acá. El chat hablando y estamos con ustedes, Y ojo, 3.000 personas. Denle like a la transmisión, somos 3.000 ya. Ojo, es mentira que la derecha salió para atrás con la acusación de Grau. Y esto es una cuestión muy importante y que ustedes lo entienden mejor que yo. Cuando se empezó a discutir la reforma tributaria en serio,
tiran el titular, dicen, vamos a hacer una reforma tributaria que va a hacer que todo el mundo tenga empleo, todo el mundo sea rico. ¡Pum! Buena valoración. Pero cuando empiezan a haber paneles de televisión, paneles de radio, etcétera, donde se empieza a desmenuzar e invitan a economistas reales, ¿no? La aprobación a la reforma empieza a bajar paulatinamente. Porque todo hacía agua, todos los economistas decían, ¡ah! Y empezaban a haber preguntas que no pueden responder, ¿no? Pero ¿cuándo va a llegar ese crecimiento? No lo sabemos, en unos 10 años más. En 10 años más. ¿Y cuándo va a llegar el costo? No, el próximo año. Lograron con la acusación al ministro Grau tener 2 semanas de hablar de algo que a ellos les acomodaba hablar. Y entre medio del debate sobre la acusación al ministro Grau, presentaron un proyecto de ley para endeudar más al país y aprobaron ese proyecto de ley y promulgaron ese proyecto de ley que pasó colado dentro del contexto de la acusación. Por lo tanto, sabiendo que se iba a rechazar, igual salieron ganando porque lograron enlodar de manera innoble y mentirosa el debate público para sus fines también innobles. Ay, por eso está tan dividido el chat. Estamos con el diputado Gonzalo Vinter del Distrito 10 del Frente Amplio conversando de lo humano, lo divino, lo político y lo apolítico, así que queremos que se queden con nosotros, somos más de 3.000 personas, pónganle like a la transmisión, suscríbanse a nuestro canal desde 4.990 siendo socio y también suscríbanse gratis, sumando los 116.650 que ya son parte de esta organización, de este proyecto llamado Turno, el primer canal de stream, y esto no sería posible sin el gentil auspicio de Jumpseller. Tienes un emprendimiento y quieres vender online, con Jumpseller puedes crear tu tienda en minutos, sin complicaciones, y empezar a vender donde están tus clientes. Escanea el código QR que está en pantalla, donde sale nuestra pan, sin el bollito Pedro Jacobo todavía, pero va a volver luego a su estado. Escaneenlo y ustedes pueden ser parte de Jumpseller. Y escuchen esto, cuando 5 turninos o turninas creen su tienda a través de Jumpseller contratando cualquiera de los planes, realizaremos un sorteo para que la pyme ganadora venga a contarnos su historia y promocionar su emprendimiento los viernes de pyme de Turno en Vivo. ¿Qué tal, Fernanda Toledo? Fantástico, así que oye, mi sueño antes de irme de prenatal, me gustaría conocer a algún turnino o turnina que tenga la pyme y venga acá y lo entrevistemos y nos conozcamos de tú a tú, así que ya sabes, Jumpseller para abrir tu pyme. Y también, ya lo decía Seba, te lo digo yo, te lo dijo Nico, te lo dice la Yeye, te lo dice Caneo. Este mensaje es para ti que todavía no estás suscrito. Tenemos una meta importante para Turno. Queremos llegar a los 150.000 suscriptores este mes. ¡Caramba! Y tenemos, mira, 116.654. Para que tú seas uno más, tienes que apretar la campanita y nos ayudes a llegar a esta meta. Y cuando lleguemos a los 125.000, todos los seguidores, plomos, verdes, amarillos, azules, porque hay de todos, los sanguchitos, no sé qué, van a poder ver el Turno Teatro que grabamos en el Nescafé de las Artes, absolutamente gratis. Por favor, suscríbete hoy o aprieta la campanita, nos servirá muchísimo. Oye, un saludo a Eftanasia que dice, ya voy, esperando unas luquitas para meterme a Jumpseller. Eftanasia, si lo haces puede que estés en esta mesa, ese día viene Pancho Vidal, así que nosotros vamos a hacer un esfuerzo de producción para que ese día Pancho Vidal pueda conocer a una de las gentes que trabaja en pymes, tiene proyectos y pueda también contar su historia y aparte pasarlo bien con nosotros. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Estupendo. Así que suscríbanse en Jumpseller, en la campanita, en Turno en Vivo, porque tenemos muchos beneficios para ustedes. Y estamos con el diputado Gonzalo Vinter haciendo la clase magistral de este lunes de... Es que somos alumnos. Cuando lo decía así me deja como... la expectativa le hace mucho daño al No, pero resultado. si usted mismo dijo que lo de Palantir había sacado muy buenos réditos. O sea, que la gente me dijo que no sabía y que lo había pasado bien. Es que uno agradecido de entender y queremos entender algo, diputado. Oye, que qué entretenido que el chat esté dividido en la acusación constitucional. Me parece que eso es muy satisfactorio porque significa que estamos generando un debate real. Nosotros habíamos pensado en la turno pregunta si tenía que ver con la acusación contra Steiner y dijimos no, porque todos van a decir que sí. Quiero hacer un ejemplo de esto que está pasando con un capítulo de Los Simpsons. ¿Se acuerdan cuando Kang y Kodos, que son los extraterrestres verdes de Los Simpsons, se tiran a candidatos presidenciales y dicen aborto para todos, ¡bú! Aborto para nadie, ¡bú! Y después dice, aborto para algunos, banderitas estadounidenses para otros. Tal cual. Yo creo que es la misma idea. Acusación constitucional para algunos, banderitas chilenas para otros. Ese capítulo, gran capítulo.